Bendiciones en esta hora y bienvenidos todos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre, deseando que el Dios del cielo sea enviando una bendición muy especial sobre sus vidas de una manera especial. Hemos venido compartiendo con ustedes la serie titulada Nombres y títulos de nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos dicho que los títulos dados a Jesucristo tienen que ver con, primero, su naturaleza, luego su posición en la Trinidad de Dios y su obra redentora a favor de la humanidad. Y en cuanto a su naturaleza, hemos estado compartiendo el primer título, y fue Rey de Reyes y Señor de Señores, según 1 Timoteo capítulo 6, versos 11 al 16, y Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Hoy vamos a estudiar otro título según su naturaleza. Nos basamos en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versos 12. Y dice la Escritura lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida. Esto de la luz del mundo es otro de los títulos que se le da a Jesús. Y en este caso es él mismo quien dice: Yo soy la luz del mundo. Este es otro de los grandes yo soy que incluye este evangelio. Ya Juan había afirmado al inicio de su evangelio y que su venida comenzó a cumplirse lo que el profeta Malaquías dice. Por lo menos Juan, en el capítulo 1, verso 9, dice la Escritura, hablando de Jesús. Es Juan, el apóstol, escribe en el versículo 9: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se estaba refiriendo a Jesús. Y el profeta Malaquías, hablando de que nacerá el sol de justicia, o sea, luz que alumbra, según Malaquías capítulo 4, versículo 2, se cumpliría en ese momento que nacería o vendría el sol de justicia. Y ahí encontramos entonces a Jesús diciendo que Él es la luz del mundo. Uno de los casos por los que Jesús anuncia y dice que es la luz del mundo era porque en esos días acababan de celebrar una fiesta, y era la fiesta de los tabernáculos. Y en esa fiesta solían colocar grandes antorchas o candeleros encendidos para iluminar el mismo templo. Y eso hizo que él tomara ese ejemplo para decirles a ellos que él era la luz del mundo. Porque habían allí una gran cantidad de candeleros o de antorchas encendidas iluminando el camino hacia donde se iban a dirigir o iluminando todo el templo. Y con esto intentaba recordar la gente lo que Dios hacía en medio del desierto con su pueblo. Ellos intentaban recordar la columna de fuego que guió a los hijos de Israel en el desierto por las noches a través de su peregrinación, según lo dice
Éxodo capítulo 13, verso 21, y la Escritura relata lo siguiente en cuanto a ese hecho tan contundente y tan especial que ellos están recordando. Éxodo 13, 21, dice la Escritura lo siguiente: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Eso que ellos estaban haciendo allí estaba, vamos a decirlo, como símbolo de esa columna que guiaba al pueblo de Dios, esa columna de fuego que guiaba al pueblo de Dios en el desierto. Jesús había hecho mención de otros elementos que les recordaban el hecho del respaldo de Dios a su pueblo en medio del desierto, como el maná, según Juan capítulo 6, versículo 31 al 35, o el agua que descendió de la roca, según Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Así que de la misma forma como Dios había iluminado a su pueblo en el desierto, a todos los antepasados de ellos, ahora era el Hijo mismo encarnado quien les podía iluminar y dispersar las tinieblas que les tenían o que tenían ellos. Todas esas tinieblas podían disiparse al ellos acercarse o venir a Jesús. Y Jesús aprovechó ese momento que estaban o habían estado en la fiesta de los tabernáculos y habían estado recordando cómo Dios respaldaba a su pueblo en el desierto en la antigüedad, a todos los antepasados. Y entonces Jesús aprovecha esa oportunidad y les dice: yo soy la luz del mundo. Y el versículo continúa diciendo algo de suma importancia, y es a lo que hace alusión Jesús cuando dice que Él es la luz del mundo. Y entonces dice: yo soy la luz del mundo, pero no dice soy la luz del mundo por ser la luz del mundo. Hay un propósito con el ser la luz del mundo. Hay un propósito por el cual Jesús está diciendo que Él es la luz del mundo. Y Él dice, la Escritura, Juan relata y dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Afirmación que hace el Hijo de Dios. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ojalá que usted capte este mensaje en esta hora. Y es necesario entender que Jesús no está diciendo yo soy la luz del mundo por decirlo. Está diciéndolo primero porque para que ellos entiendan y vean que esa luz que ellos tenían allí se podía acabar, se podía terminar, se podía apagar. La luz que les guió en el desierto siempre estuvo con ellos. Como leímos allí en Éxodo, dice que de día les guiaba una columna de nube y de noche les guiaba una columna de fuego. Entonces Jesús, al ver esto, les da el anuncio. Y entonces, como les había hablado del maná y les había hablado de la roca del agua, que salía del agua, que salía de la roca. Así que, de esta misma forma, Dios había iluminado a su pueblo en el desierto todos los días que estuvieron ellos andando, y Dios nunca los dejó de respaldar. Entonces ahora Él está diciendo: yo soy la luz del mundo. Y cuando está diciendo yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Sus tinieblas le dejarán. Por eso Jesús aplica y dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, miremos un poquito el término tinieblas.
se puede usar en sentido físico para hacer referencia en una persona que no tiene vista, una persona que es ciega. Por lo menos el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 11, lo explica y lo dice de esta manera. Hechos, capítulo 13, verso 11. Dice la Escritura lo siguiente. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. En este caso, este hombre que acaba de quedar ciego, dice en la Escritura que al momento de quedar ciego, no veía absolutamente nada e inmediatamente que cayeron sobre él oscuridad y tiniebla. En el momento de llegar la noche, ya uno dice, está llegando la oscuridad, estamos en oscuridad, hay tinieblas. Entonces, se está refiriendo allí al acto físico de no tener vista y al acto físico de ver la oscuridad, lo que tenemos la oportunidad de ver. Y lo dice la Escritura de esta manera en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 45. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Gloria al Señor. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En ese momento que era todavía de día, y de pronto cuando está siendo crucificado Jesús y Jesús muere, dice allí que desde ese momento que tienen crucificado a Jesús, Jesús está allí en la cruz del Calvario y comienza entonces la lucha espiritual, la fuerza espiritual de las tinieblas a moverse. Y entonces dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Fueron 2 horas de inmensa lucha, de tinieblas allí, lo espiritual luchando, la luz con las tinieblas, y en ese momento que Jesús está allí en la cruz y que clama, que se siente desesperado, se siente desamparado por el Padre, entonces hace esa exclamación, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces había un poder de tinieblas allí en pleno día, y fueron 2 horas de oscuridad inmensa, intensa, que las tinieblas, se puede decir, hablando términos físicos, se podían hasta palpar y tocar las tinieblas. Entonces, en la parte física, las tinieblas está hablando de una persona que es ciega, que no ve, que no tiene la vista, y en otro es también el lugar, el momento de oscuridad, de ver tinieblas, tanto en la noche como en el momento cuando viene un tiempo negro, horrible, y se torna todo negro. Eso es oscuridad. Pero muchas veces se utiliza también en el sentido espiritual. De esto le estaba hablando ahora en el momento. Y esto es a aquellos que no conocen a Dios. Hay mucha gente que está en tinieblas. Fíjate el caso del apóstol Pedro, que dice que nos sacó de las tinieblas. O sea, estábamos en tinieblas a pesar de tener vista, a pesar de andar mirando, a pesar de estar observando, estábamos en tinieblas. Pero vino este momento del encuentro con Jesús y nos encontramos con Jesús, y dice el apóstol Pedro, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Jesús dice, el que me sigue no andará más en tiniebla. Y quiero leerte algunos pasajes bíblicos que hablan de esto, de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y que aquellas personas que no tienen a Cristo, que no conocen a Dios, están en tinieblas. Y el primer pasaje está en Efesios capítulo 4, versos 17 y 18. Efesios capítulo 4, versos 17, 18. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Gloria a Dios.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, esa dureza de corazón, ese deseo de no tener a Dios, de no buscar a Dios, hace que ellos estén en tiniebla. Y el apóstol Pablo lo está diciendo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en tiniebla. Romanos capítulo 13, verso 12, dice lo siguiente. Romanos capítulo 13, verso 12, lo dice de esta manera. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Las obras de las tinieblas es todo lo que tiene que ver con aquello que no agrada al Señor. Y hay mucha gente que anda en esa situación. Por eso es necesario buscar a Dios, buscar a Jesús, porque Jesús lo dijo, el que a mí me sigue no anda en tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 11. Y esto es de lo que habla de las obras de las tinieblas. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No anden en esas obras de las tinieblas. Ahora también la Biblia habla de la potestad de las tinieblas. Es el gobierno de este mundo, porque el mundo está bajo el maligno, según 1 de Juan, capítulo 5, versículo 17 al 19. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Les leo para que corroboremos lo que estamos compartiendo, lo que estamos hablando. 5:17 de 1 de Juan. Dice la Escritura. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no practica las obras de las tinieblas. Aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios porque no practicamos el pecado. Ahí lo está diciendo el verso 18 y el 19 corrobora, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La potestad maléfica, la obra de las tinieblas está bajo el maligno, ahora obrando en muchos que todavía no conocen al Señor. Lucas capítulo 22, versos 53, dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, se está ejecutando eso porque la potestad de las tinieblas está ejerciendo el poderío. Hechos capítulo 26, verso 18. Miremos desde el versículo 15. Esto es cuando Pablo está relatando su conversión y tuvo un encuentro con Jesús. Y mira lo que sucede allí. Yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Ese es Pablo, Saulo de Tarso, contestándole al Señor. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Verso 18, mire el propósito y el plan por el cual llama a Saulo de Tarso, luego Pablo. Para que abras sus ojos. Está hablando en sentido espiritual porque ellos tenían ojos y estaban abiertos sus ojos y veían, pero no veían las cosas espirituales. Entonces Dios le dice, el propósito por el cual te llamo es para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, donde están en la potestad de las tinieblas, haciendo las cosas infructuosas, las cosas que no le agradan a Dios, y salgan de allá y pasen a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe
o por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es para usted y es para mí. Y para usted, amado amigo, que todavía no conoce del Señor. Esto es lo que está en constante operación o están siempre en oposición a las cosas de Dios. Todo esto que estamos hablando de la potestad de las tinieblas y las obras infructuosas es lo que está en contra de Dios. Siempre está oponiéndose a las cosas de Dios. A esto es que Jesús se refiere cuando habla y dice: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y de esto es que Él nos quiere librar. Y es lo que debe hacer cada creyente. Y es lo que debe hacer la iglesia. Cuando el Señor le dice: vosotros sois la luz del mundo. Allá en Mateo capítulo 5, verso 14. Y es responsabilidad de la iglesia anunciar para que otros vengan a la luz. ¿Si escuchaste esto tan hermoso de hoy? Jesús, como luz del mundo, en ese título que se le da por su naturaleza, que Él es luz para iluminar, para guiar. Ese también es el propósito por el cual Jesús llamó a la iglesia, por el cual llamó a Pablo, a ese hombre perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, y le dijo: para esto te he llamado, para que vayas y abras los ojos de ellos, y para que los saques de la potestad de las tinieblas a la luz. Amado, amada, grande trabajo tenemos de anunciar a la luz del mundo, que es Jesús, a aquellas personas que están aún en tiniebla y no han venido a Él. Y es necesario que anunciemos para que ellos vengan y estén en la luz y no anden más en tinieblas. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y nos vemos en otra oportunidad. Y espero que esta palabra de hoy haya llegado de una manera especial a tu vida, alumbre tus ojos, tu corazón, que también lo compartas y lo enseñes a otros. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad. Y como siempre te digo, recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones.